El 100% nos quitaron el pasaporte. El 100% entramos en la Fuerza Aérea Mexicana. El 100% entramos por los aeropuertos militares. Y desertaron 17. La primera fue una doctora de Holguín, ya una señora mayor. Los demás desertaron de diferentes hoteles donde estaban. Cuba no suelta a los especialistas y mucho menos para México, por el miedo de que se le vayan a ir y a quedarse sin especialistas, ¿me entiende? Mucho menos para México. Los médicos que manda para México son militares y médicos que no tienen especialidad ninguna, es decir, que son MGI, son médicos que trabajan en consultorio, en atención primaria en Cuba, por el miedo que tiene de que se le vayan los especialistas. Cuba tiene miedo de quedarse sin especialistas. ¿Entiende lo que le digo? Por eso lo que mandó en la pandemia fue exactamente lo mismo. Fueron médicos que no trabajan especialidad ninguna, que no tienen preparación de ser especialista en nada. Tienen una preparación general, que son médicos que te atienden una embarazada, porque en algún momento de la vida le hicieron un seguimiento, que atienden un niño, pero no tienen categoría de especialistas de nada. Y cuando les hace falta algo en específico, como hicieron con nosotros, que en 5 días prepararon 123 intensivistas, fue en 5 días una preparación de intensivo con unos ventiladores Sabina que no tenían nada que ver con los ventiladores de México, porque México tiene tecnología de avanzada, que parece que eso nunca lo supo Díaz-Canel, que México tenía una tecnología de avanzada y que sus técnicos tienen una preparación que no la tiene ningún técnico de Cuba. Ningún técnico de Cuba tiene la preparación que tienen los enfermeros técnicos de México. Los cursitos que dan en la central de colaboración de 3 días, por ejemplo, como el curso de coronavirus que nos dieron en 3 días y en 5 días una preparación en intensivo, imagínense. ¿Quién en 3 días puede aprender algo? ¿Y quién en 5 días se hace intensivista? Cuando el curso de intensivo en Cuba es de 1 año, de 1 año y medio, de 2 años. Es imposible, es imposible. Así mismo hace con los médicos. Así mismo exactamente hace con los médicos. Manda a los militares, cuestión de que les respondan en la chivatería y en esas cosas que a ellos les gusta, y especialidad ninguna. Ellos sencillamente eligen al azar. Ustedes 15 van a ser pediatras, ustedes 15 van a ser obstetras, ustedes 15, y esa gente tienen que tragar libros en 5 días para poder atender a alguien en México. Porque a mí sí me consta. Cuando los médicos llegaron a México, los que fueron con nosotros llegaron a México, tenían pánico, la cara se le veía el pánico que tenían de entrar a una terapia porque no sabían nada. Esto es lo que nos dicen, esto es lo que coinciden todos los que hemos entrevistado para este estudio, todo lo que nos dicen. El 100% nos quitaron el pasaporte. Cuando entran, lo primero que hacen es dejarlos indocumentados. Ya sabemos que llegan sin títulos académicos, porque sin pasaporte y sin título no eres persona y así no te escapas. El 100% entramos en la Fuerza Aérea Mexicana. El 100% entramos por los aeropuertos militares y desertaron 17. Entran en los aeropuertos militares, es decir, no pasan por inmigración, no queda registro de su entrada. Lo primero que desertó fue una doctora de Holguín, ya una señora mayor. Los demás desertaron de diferentes hoteles donde estaban. Cuba no suelta a los especialistas, y mucho menos para México, por la cercanía a los Estados Unidos, porque el cubano quiere emigrar a los Estados Unidos. Por el miedo de que se les vayan a ir y quedarse sin especialistas. Mucho menos para México. Los médicos que mandan para México son militares. Esos 610 que ya están seleccionados, 60 ya han llegado a Nayarit y hay otros tantos, 55 que han llegado a otro estado, son militares. No sabemos si son médicos, porque no traen los títulos. Casi que no sabemos ni quiénes son, porque no tienen el pasaporte en mano. Pero sí sabemos que son militares, y eso lo confirmo, porque tenemos una persona dentro
que nos está pasando toda la documentación de todo esto. Son militares, está entrando una fuerza militar en México, un contingente de 610 militares y no sabemos lo que son, pero sí son militares. Son médicos que trabajan en consultorías, en consultorios, en atención primaria en Cuba, por el miedo que tiene Cuba de que se les vayan los especialistas. Cuba tiene miedo de quedarse sin especialistas. Por eso, los que mandó en la pandemia fue exactamente lo mismo. Fueron médicos que no trabajan especialidad ninguna, que no tienen preparación de ser especialistas en nada. Tienen una preparación general. Y entonces nos cuenta, como nos contaron todo el resto, los cursitos que dan en la central de colaboración antes de salir de Cuba, de 3 días. Por ejemplo, como el curso de coronavirus que nos dieron en 3 días, ninguno de los que vino a México tenía idea y se había enfrentado a la pandemia. Les dieron un curso de 3 días de coronavirus. Bueno, pues, y en 5 días una preparación en intensivo. A los médicos intensivistas y a los enfermeros intensivistas. 5 días para que traten a los pacientes en cuidados intensivos. Con tecnología Sabina. La tecnología Sabina es de los años 60. Digamos, pongámoslo en contexto. Claro, México tiene, como decía el doctor, una tecnología de avanzada. Parece que eso nunca lo supo Díaz-Canel, dice, que México tenía una tecnología de avanzada y que sus técnicos tienen una preparación que no la tiene ningún técnico de Cuba. Estamos buscando técnicos fuera y este país tiene los técnicos que necesita. Ningún técnico de Cuba tiene la preparación que tienen los enfermeros técnicos de México. Bueno, pues esto es lo que nos están contando todos estos testimonios y ahora les voy a presentar lo que he preparado para ustedes. Entre abril y mayo de 2020 llegaron este número de médicos a Ciudad de México, a Tabasco, Veracruz, Quintana Roo. El gobierno de Ciudad de México pagó $10.700 por 3 meses de cada uno de ellos. El gobierno de Cuba, esto es como una cuenta de debe y haber, una contabilidad. La Habana pagó a cada uno $600, $200 al mes. Beneficio para La Habana, 94,4% de todo el dinero mexicano que le entregó el gobierno. 94,4%, con la excusa de la pandemia. ¿Qué es esto? ¿Es socialismo? ¿O es capitalismo esclavista? Con el contubernio de quienes firmaron los contratos y que sabían que esto estaba ocurriendo, porque le entregan el dinero no a los médicos, al gobierno. ¿Qué dicen además los organismos internacionales? Las Naciones Unidas. Las condiciones de trabajo reportadas podrían elevarse a trabajo forzoso. Les hemos entregado una bolsa donde está un USB, donde está no solo la presentación, sino el informe completo con todos los detalles de todos estos informes, que aquí esbozo, porque el informe de Naciones Unidas no tiene desperdicio. Podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores de trabajo forzoso establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo forzoso constituye una forma contemporánea de esclavitud. Esto es lo que dice Naciones Unidas en 2019. Pero esto es lo que dice Naciones Unidas en junio de este año, el Comité de los Derechos del Niño, que dice: el comité está preocupado por la prohibición de facto para los padres que terminaron un contrato civil en el extranjero de reunirse con sus hijos, a veces durante hasta 8 años, y el impacto en la salud y bienestar de los niños. Y recomienda al Estado parte, todo esto es muy cordial porque Naciones Unidas es muy cordial, pero fíjense lo que dice, que ponga fin a toda separación de los niños de sus padres por la decisión de estos de poner fin a un contrato de trabajo y modifique el artículo 135 del Código Penal. El Código Penal está ahora cambiando. El artículo 135 se lo voy a enseñar porque merece la pena, para eliminar los obstáculos que impiden la reunificación familiar. Este es el artículo penal, el Código Penal de Cuba, el artículo 135. En el nuevo Código Penal es el 176, entra en vigor el 1 de septiembre. Es el mismo artículo, no han cambiado nada, no han atendido a Naciones Unidas, por supuesto. Y dice: el funcionario o empleado
encargado de cumplir alguna misión en otro país que la abandone, o cumplida esta, o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue, expresa o tácitamente hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de 3 a 8 años de cárcel por dejar un trabajo. Esto es lo que estamos trayendo a México. Estamos trayendo supuestamente salud, con peros, como hemos visto, peros muy importantes, porque viene con unos riesgos impresionantes, médicos que no son especialistas, no cubren las plazas que estaban vacantes, pero lo que sí traemos desde luego es esclavitud. Y claro, no pueden meterles en prisión, se han escapado, se han ido a México, se han ido a la frontera de Estados Unidos, se han ido a Europa. ¿Qué es lo que hacen? Les declaran abandono de misión, les declaran desertor, oficialmente desertor, les declaran emigrado e inadmisible. ¿Quién declara el abandono de misión? La empresa de trabajo del sector. Cada sector tiene empresas de trabajo, que son las empresas de trabajo intermediarias con multinacionales o con países. En el caso de los marinos es Selecmar, en el caso de los médicos cubanos, Comercializadora de Médicos Cubanos S.A. ¿Y qué es lo que dice este certificado? Que a duras penas se puede leer, pero lo tienen en copia. Reporte de marinos contratados que no regresaron al país, al mayor del Ministerio del Interior. A continuación recorremos los datos generales de 6 marinos contratados a través de Selecmar que no regresaron al país y causaron baja de nuestra entidad, por lo que se declaran desertores. Vamos a ver lo que es una misión para Cuba. Una misión es ser aprendiz de dependiente de bar en MSC Cruceros. Lo pueden ver en sus bolsas. Dependiente de bar en MSC Ópera de MSC Cruceros, la empresa más grande del mundo de cruceros. Aprendiz de dependiente de bar, así van todos. Aprendiz de cocina, aprendiz de dependiente de bar. Esas son las misiones. Los contratos de ellos, el 80% los tenemos, va directamente y transparentemente para el gobierno de Cuba. Y aquí llega el Ministerio del Interior, que acaba de recibir esto, y entonces emite un certificado. Y emite un certificado diciendo es un abandono de misión, con la fecha que la empresa de trabajo me ha dicho que han dejado el trabajo, abandono de misión. Después pasan a todas las instituciones del Estado, este señor es un desertor. Y entonces vemos certificados consulares emitidos en muchos países del mundo que vienen a decir exactamente eso. Certificado consular oficial, todo está censurado, yo tengo las copias originales y además las tengo aquí, o sea que si alguien las quiere ver se las puedo enseñar, pero yo lo censuro porque son víctimas que tienen una familia en Cuba y que tienen un miedo tremendo a aparecer. El ciudadano cubano, dice el certificado, que es declarado como desertor, pierde su residencia en Cuba de manera automática y se le deniega la entrada a Cuba por un periodo de 8 años. Otro certificado consular, lo mismo. Abandonó, dejó el trabajo, no terminó, 8 años, el Ministerio del Interior, desertor. Otro certificado consular, las personas que abandonan misión oficial no pueden entrar a Cuba por un término de 8 años. Esto fue de una camarera en MSC Cruceros. Otro certificado consular, lo mismo. Le explicó que su condición migratoria en Cuba es emigrado, pues el Ministerio del Interior de Cuba le declaró como desertor. Desertor, son desertores. Bueno, después de declarar emigrados. Emigrado significa, o sea, con la misma fecha, el Ministerio del Interior le quita todas sus propiedades, casas, carros, lo que tenga, se lo quitan todo inmediatamente. Y aquí tenemos la ley de migración que ya pone la guinda. Es decir, si en el artículo 24.1 dice a los efectos de la entrada al territorio nacional resulta inadmisible toda persona que tiene prohibida su entrada al país por estar declarado indeseable. Los desertores están en ese grupo. No pueden volver a entrar a su país. ¿Cuánto tiempo? En principio 8 años. Pero tienen que portarse bien, porque como en redes sociales se quejan un poquito, suben a 10, 12 y sus hijos dentro. Sus hijos pequeños dentro del país. 8 años sin poder entrar, hijos, cónyuges y padres sin poder salir del país. Esto es a lo que estamos jugando con lo de los mediquitos cubanos, ¿eh? Estamos jugando con un tema de esclavitud, no de salud pública. Que no cuenten cuentos, que no le mientan al país. Esto no va de salud pública, esto va de esclavismo capitalista y de un sufrimiento tremendo de decenas de miles de personas. Más de 5.000 padres no ven a sus hijos. Bueno, ¿qué
¿Qué dicen otros organismos internacionales? Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Cuba 2020, emitido en 2021. Obligación de trabajar 64 horas semanales, presiones por participar, sin copia de contrato de trabajo, pagos insuficientes para una vida digna por las altas retenciones, represalias para médicos y familias al incumplir estas condiciones, acoso y abuso sexual contra mujeres médicas, castigo por la deserción entre 3 y 8 años de prisión. ¿Quién más condena esta esclavitud? El Parlamento Europeo ha emitido 2 resoluciones, todo eso lo tiene en el informe, con todo el detalle, los enlaces y de todo, porque es muy importante que si vamos a denunciar esto, si estamos sacando la verdad, la saquemos con todos los datos y podamos ser irrefutables cuando saquemos esto. 2 resoluciones aprobadas por mayoría absoluta que incluyen la condena contra la esclavitud de las misiones médicas, el 10 de junio de 2021 y el 16 de septiembre de 2021. Human Rights Foundation acaba de lanzar el 22 de agosto, se lo recomiendo leer, un informe súper exhaustivo sobre Human Rights Foundation, es una de las más grandes fundaciones de derechos humanos del mundo, sobre el tráfico de personas en las misiones médicas cubanas. Human Rights Watch, la más grande de todas, de defensa de los derechos humanos, normas represivas contra los médicos en misión. Los gobiernos que reciben médicos cubanos deben exigir cambios. Entre otras cosas, que los médicos reciban el dinero en mano, que se vigile que ese dinero no son obligados a devolverlo al país, porque es que también son obligados a devolverlo al país si lo reciben en mano. Y muchas otras cosas. La Corte Penal Internacional, el caso de las misiones médicas está admitido, de manera que tiene un caso abierto, que es el OTP CR 208/19, está abierto. Y México es firmante del Estatuto de Roma. Y quien comete crímenes de lesa humanidad posiblemente vaya a ser juzgado. Va a tardar, porque la Corte Penal Internacional sabemos que tardó 6 años en admitir a la Fiscalía el caso de Venezuela, que era flagrante. Esto va a tardar, pero llegará. Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su informe de tráfico de personas, en sus informes también de derechos humanos, pero es más, en el informe de derechos humanos de tráfico de personas del Departamento de Estado de México, le coloca como Tier 2, que es el segundo nivel más grave. Y una de las causas es que está acogiendo las misiones médicas cubanas, está permitiendo la esclavitud en suelo mexicano. Y esto, claro, esto afecta económicamente al país. Porque cuando las entidades internacionales te señalan, eso significa sanciones, eso significa dificultades para hacer negocios con muchos países. Y decenas de ONGs. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues 4 cosas. Lo primero es que permite y fomenta la esclavitud. No es que la permita, es que la fomenta, es el gran instigador de lo que está pasando. Y eso está en los anales, eso está en la televisión, para que luego en la Corte Penal Internacional diga, yo solamente... No, es que lo ha fomentado. Según el Anuario Estadístico de Cuba Coopera, 1.947 colaboradores cubanos trabajaron en condiciones de esclavitud en México entre el 6 de abril de 2020 y el 15 de julio de 2021. En 2022, Andrés Manuel ha vuelto a contratar a Cuba 610 colaboradores cubanos. Son 2.557 personas que han entrado en este país de la mano del señor Andrés Manuel López Obrador. Segundo, pone en riesgo la seguridad nacional. Los 610 ya seleccionados son militares, no hay civiles. Eso para empezar. De ninguno se tiene certeza si son médicos. ¿Vale? Entonces, estamos en una situación en la que ninguno de ellos tiene los títulos homologados aquí, ninguno de ellos hemos conocido, ¿de alguno hemos conocido los títulos de medicina que tienen? Ninguno, no traían los títulos y esto ha sido denunciado. Han entrado por aeropuertos militares sin pasar por la inmigración. Entonces hay 610 militares cubanos en México que han entrado sin que quede registro de ello, son militares, no sabemos si son médicos. Y lo que sí sabemos es que en la primera jornada de 60 que fueron a Nayarit hay agentes del G2, agentes de la seguridad del Estado. Eso sí lo sabemos con certeza también, porque tengo información de dentro. Y lo puedo decir, puedo poner el dato sobre la mesa.
Tercero, miente con el déficit de especialistas. La excusa fue que el gobierno busca 13.700 especialistas. Claro, cuando había tanta denuncia de derechos humanos en torno a esto, dijo, vamos a crear un vacío donde no lo hay, donde lo podemos llenar con médicos mexicanos, vamos a hacer que sea imposible llenarlo con médicos mexicanos. ¿Cómo? Pues poniendo plazas en licitación en sitios donde no hay las condiciones mínimas para que ejerza ningún mexicano. Y claro, se van a quedar vacantes. Y ahí es cuando vamos a decir, vamos a meter a los médicos cubanos. Pero es que los médicos cubanos no son especialistas. No hay ni un solo especialista. Ya lo tenemos de dentro. Todos los testigos de dentro nos lo están diciendo, no hay especialistas. Son médicos generales. Entonces, la realidad es que esto es una pantalla para básicamente darle el 94,4% de los ingresos de ese dinero a Cuba. Y además está violando el TEMEC. El TEMEC tiene dos artículos muy claros, el 23.3 y el 23.6, que dice: cada parte adoptará y mantendrá en sus leyes y regulaciones y en las prácticas que deriven de estas los siguientes derechos, una serie, y la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso obligatorio. Evidentemente, en el TEMEC no está contemplado que el presidente de la República fomente el trabajo forzoso. Evidentemente es una violación del TEMEC. El artículo 23.6 dice: las partes reconocen el objetivo de eliminar todas las formas de trabajo forzoso obligatorio, esa lacra que hay que eliminar. Resulta que tenemos un presidente de la República que es el que la está trayendo. Bueno, pues ya los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos, le ha pedido al Departamento de Estado y a la Administración Biden que denuncie esto y que investigue esto. Y esto va a caminar, porque es muy evidente. Estas son las estadísticas que tenemos de los testimonios que hemos recabado. Más de una decena de testimonios que hemos recabado que han estado en México nos cuentan esto. El 75% fueron seleccionados, no voluntarios. Tú a México. El 100% no les dieron copia de contrato y el que les hicieron firmar tenía en blanco la remuneración. No es que les dijeron, no es que no sabemos lo que México nos va a pagar, entonces les hicieron firmar un contrato con la remuneración en blanco. ¿Quién de ustedes firma un contrato laboral con la remuneración en blanco? Bueno, pues esto es lo que les hicieron firmar y luego se lo retiraron. Al 83,3% les ocultaron dónde iban, no sabían ni dónde iban. El 100% debían pasar un curso de adiestramiento ideológico comunista, que lo tengo también. El 100% les retuvieron el pasaporte, estuvieron indocumentados en el país. El 100% vigilados. El 100% les prohibieron llevar los títulos académicos. En el aeropuerto de La Habana, cuando salían, a varios médicos les cogieron en la maleta el título y como saben que lo llevan para ver si se escapan, les echaron para atrás sanción, y si estaban trabajando en un hospital o vas a trabajar en un pueblecito, a lo mejor te quedas sin trabajo. Marcados para toda la vida en Cuba y sin salir. El 100% tenía prohibido relacionarse con la población. El 100% sufría toques de queda a partir de regresar a la residencia tras el trabajo. Es decir, regresaban del hospital o del ambulatorio donde estuvieran trabajando, llegaban al hotel y tenían orden de no poder salir. Desde las 6 de la tarde no podían ni hacer turismo ni salir a cenar. Estaban confinados con cámaras vigilándoles. El 91,67% tenían reuniones políticas para coordinar la acción política en el país. El 100% tenían los familiares retenidos en Cuba sin poder salir. Obligan al 83,33% a incrementar falsamente las estadísticas de salud de su trabajo. Les obligan. No, tú has atendido, no, tú has hecho, tú vas a poner aquí, le dicen los jefes políticos de la misión lo que tienen que poner en sus informes. Trabajaron una media de 72 horas semanales, el 100% con amenazas, un 25% vieron o sufrieron violencia física, el 41,67% indica que sufrió o vio sufrir acoso sexual. Están tan atemorizados de que les declaren desertores, de que les marquen para toda la vida, que las mujeres de la misión sufren el abuso de los jefes de misión, que le dicen: o vienes aquí y pasas por la piedra, o te voy a hacer la vida un cromo. Y esto es sistemático en todos los jefes de misión. Esto ya no es porque sea orgánico de Cuba, sino porque si tú le das ese poder a estos sinvergüenzas, te hacen eso. Entonces el 41% declaran que sufrieron o vieron sufrir acoso sexual.
a quien era cercano, amigo o conocido de los desertores, nos dicen, porque se desertaban 17, bueno, pues a todos los que eran amigos o cercanos, los mandaron para Cuba de vuelta marcados, porque debían haber avisado, debían haber informado de esa actitud que tenía ese que se quería ir y tú eres sospechoso también de ser cómplice de su vida. Es impresionante. Bueno, pues esto es lo que nos han contado los testimonios que estuvieron aquí en México. Esta es la situación en la que vivieron aquí, ¿vale? Y ahora vamos a escuchar a Dita Charansová y a Javier Nart, que los dos están en sitios muy remotos y hemos intentado la conexión con ellos y ha sido imposible, con lo cual nos han mandado un vídeo, nos han permitido que usemos un vídeo que nosotros teníamos de ellos anteriormente y se lo voy a poner a continuación. Buenos días, señoras y señores. Es un gran placer, un gran honor estar aquí con todos ustedes virtualmente. Quería sobre todo agradecer a Prisoners Defenders, a su presidente Javier Larrondo, por organizar esta conferencia. El 26 de enero colaboré en la presentación de la tercera ampliación de la denuncia de las misiones internacionales cubanas, con más de 1000 testimonios de profesionales civiles cubanos en el exterior que han sido sometidos a graves injusticias, persecución, esclavitud, amenazas, violencia, acoso sexual, separación de familias. Muchos habrán oído hablar de las famosas brigadas médicas cubanas usadas por el régimen como propaganda para mostrar su denominada solidaridad con otros países. Tenemos muchas pruebas de que esto no refleja la realidad de las intenciones del gobierno cubano. Estos héroes médicos trabajan bajo condiciones de vida y trabajo horribles, condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud. Este mismo modelo también se ha aplicado en otros sectores: enseñanza, marinos, ingeniería, arte, música y arquitectura. Es la mayor partida de ingreso del régimen cubano. Recientemente, documentos consulares, las leyes de Cuba, los contratos y convenios de trabajo que han podido documentarse, más de 1000 testimonios y un reciente estudio sobre 191 familias de médicos cubanos han demostrado que la separación familiar de 8 años, la llamada ley de los 8 años, es el castigo que se aplica a los médicos, enfermeras y profesionales cubanas que deciden no volver de inmediato a Cuba al terminar su trabajo y que deciden no seguir con ese trabajo. Miles de niños pequeños se quedan sin sus padres, que a su vez vagan por los países, en muchos casos sin pasaporte ni títulos académicos, buscando un lugar donde tener acogida, apátridas y sin poder volver a ver a sus hijos. Está probado que más del 80% del dinero que Cuba cobra por las brigadas médicas va a parar al régimen y no al bolsillo de los médicos cubanos que viven en condiciones de esclavitud moderna y todo tipo de violaciones execrables de sus derechos humanos. Llevar médicos en estado de esclavitud viola la legislación internacional sobre el trabajo y perpetúa un sistema de explotación y separación familiar forzosa condenado por 2 relatorías de derechos humanos de las Naciones Unidas,
Human Rights Watch, el Parlamento Europeo y recientemente el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La situación que viven los médicos cubanos es estremecedora. Ya va siendo hora de que los pueblos sepan la verdad, de que conozcan la otra cara de las misiones internacionales cubanas. Desentenderse de la situación de los derechos humanos no puede ser el precio de pagar para la ayuda sanitaria u otros servicios. Bueno, como siempre les puedo asegurar que seguiré haciendo todo lo posible desde el Parlamento Europeo, desde Bruselas, hasta que Cuba y los cubanos sean verdaderamente libres. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Me llamo Javier Nart y soy miembro del Parlamento Europeo y primer vicepresidente de la Delegación para Centroamérica, que incluye también a la República de Cuba. En los viajes que he realizado a través del mundo, desde hace ya muchos años, me he encontrado con médicos cubanos, como me he encontrado con médicos de muchas nacionalidades en misiones benéficas y meritorias de las ONGs que trabajan en cualquier lugar del tercer mundo. Yo pensé que eso era parte de un trabajo encomiable, respetable y respetado, y que en consecuencia estos médicos cubanos eran igual que los médicos que existían de otras ONGs. Hablando con ellos y después estudiando la situación, me enteré de algo que me dejó profundamente asqueado. Estaba tratando con médicos que eran objeto de explotación por su propio país. Unos médicos que tienen la obligación de trabajar en las condiciones que les determina el propio régimen, que no son precisamente unas condiciones en libertad y que cualquier sindicato del mundo las rechazaría por abyectas. No solamente trabajan en condiciones extremadamente precarias, sino que además de su trabajo, el 75, el 80%, incluso más, se lo queda el gobierno de Cuba. Esto se puede denominar directamente proxenetismo laboral, o sea, ser propiedad de alguien, en este caso del Estado, que de tu sueldo honradamente ganado se lleva la inmensa parte de él. Pero no solamente queda en esto la cuestión, sino que tienen la obligación de volver a su país. Y si, en ejercicio de su libérrima voluntad, deciden quedarse en el país o deciden concluir la relación que tienen de trabajo porque les parece inadecuada, como ocurre con cualquier trabajador, con cualquier médico de cualquier ONG o de cualquier servicio que realiza en favor del gobierno, de las misiones que puede realizar en cooperación cualquier país del mundo, aquí no. Porque hay un artículo, el artículo 135 del Código Penal cubano, que determina que el que no vuelve a Cuba es un desertor. No es una persona que ejerce su libertad, no. Es un desertor y queda bloqueado, cerrado en toda posibilidad de poder volver a ver a sus hijos, a su esposa, que quedaron en Cuba durante un periodo de 8 años. Si se muere su padre, no podrá ir al entierro. Si tiene a su esposa, a su hijo enfermo, tendrá simplemente que escuchar la agonía que significa escuchar los lamentos de una persona querida y una persona que le quiere, pero a la que no podrá ver. De esta forma, el gobierno de Cuba chantajea a sus ciudadanos, obligándoles a volver. Con algo más, son médicos que carecen de titulación, no porque no la tengan, sino porque no se la dan. O sea, que si se les ocurre quedarse en el lugar o irse a otro, no podrán decir que son cirujanos, que son médicos de cualquier especialidad, son nada, porque el gobierno de Cuba no los titula. Pero esto no solamente ocurre con las misiones médicas, ocurre con camareros, ocurre con cocineros,
sobre todo en grandes navieras, que tienen también esa obligación de volver, porque si se les ocurre quedarse en ese país o irse a otro barco, son desertores. Pero también ocurre en Cuba, donde los trabajadores que están directamente contratados por una empresa extranjera, en cualquiera de los hoteles a los que van tantos turistas, estos trabajadores se llaman trabajadores estrella, son trabajadores de confianza, y su sueldo también queda puncionado porque no reciben el sueldo que le paga, en este caso la empresa turística, la empresa con la que están trabajando, una empresa extranjera, el 80, el 70% se lo queda el gobierno cubano. Lo que tienen derecho son a las propinas. Miren, yo soy español y durante demasiados años viví bajo una dictadura, que era la dictadura de Francisco Franco. Esa dictadura abyecta, tan abyecta como el régimen cubano, perdón, menos abyecta porque les voy a dar a ustedes un dato. Millones de trabajadores españoles salieron en los años 60 fuera de España a trabajar a Europa, huyendo de la miseria o buscando una mejor vida. Cualquiera de ellos se podía quedar en Alemania, en Francia, donde le hubiera querido. No tenía obligación de volver a España, y si su familia hubiera querido irse con él, lo hubiera podido hacer. Y el salario que percibían en las fábricas, en los lugares que trabajaban en Europa, se lo quedaba íntegramente ese trabajador porque era suyo. Y si lo enviaba a España, lo recibía absolutamente, hasta el último céntimo, la familia o la persona a la que se lo enviaba. O sea, la revolucionaria y progresista Cuba es infinitamente más reaccionaria que la dictadura de Francisco Franco. Lo único que les puedo decir es que como español soy también cubano, como los cubanos son españoles, somos parte de la misma historia, de los mismos sentimientos. Y yo la dictadura cubana la siento en mis carnes como sentí la dictadura española. Tienen ustedes toda mi solidaridad. Y termino diciéndoles algo que me sale de dentro. Que viva el pueblo cubano. Muchas gracias por su testimonio a Dita Charanzova y por supuesto a Javier Nart. A continuación le pido a Beatriz Pajés que nos dirija unas palabras. Sí, muchas gracias, Marieto. Muy buenos días, colegas y compañeros de los medios de comunicación. Bueno, yo creo que después del informe presentado por Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, y de los testimonios que acabamos de escuchar, me parece que el gobierno mexicano tendría o estaría obligado a transparentar los acuerdos que ha firmado el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante la visita que llevó a cabo el mandatario mexicano a la isla el pasado 8 de mayo del 2022. Creo que es imprescindible saber por qué llegan militares cubanos ocultos bajo una identidad médica y cuáles son las verdaderas tareas que están llevando a cabo en las distintas entidades del país. La presencia encubierta de militares extranjeros en territorio nacional agrede la soberanía, contraviene las leyes y representa una clara intromisión auspiciada por el mismo gobierno mexicano. Lo que acabamos de escuchar confirma que los médicos cubanos tienen una misión más política, más militar y de adoctrinamiento que sanitaria. Echa por tierra, como efectivamente se acaba de mencionar, la versión oficial de que fueron contratados porque en México hacen falta especialistas. La versión sembrada de que al país le hacen falta médicos es una táctica propia de la manipulación populista autoritaria que inventa problemas
para engañar, ocultar la verdad y dar una solución ficticia de acuerdo a la conveniencia del gobierno. No son cardiólogos, no son ginecólogos, no son pediatras lo que le hacen falta al régimen mexicano. Lo que necesita el gobierno es la asesoría de quienes ayudaron a Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro a preservarse en el poder. Con esto se confirma que López Obrador no fue a Cuba a traer médicos, fue a traer militares. Fue a conseguir apoyo de La Habana para consolidar su proyecto autocrático y tener garantizado el 24. Con este tipo de convenios, el régimen obradorista acerca cada vez más al país a las dictaduras más radicales de América Latina, donde se violan arteramente derechos humanos, donde se persigue, se encarcela periodistas, sacerdotes, a hombres y mujeres de pensamiento libre y aleja al país de las naciones democráticas. Abrir las puertas a este tipo de misiones médicas, y hay que poner entre comillas misiones médicas, representa un paso más hacia la consolidación del proyecto político dictatorial que quiere instaurar López Obrador en México. El presidente parece no estar tan seguro de que Morena pueda ganar las elecciones nuevamente en el 24 y busca blindaje militar para conseguirlo. Se trata de traer a México el mismo modelo que se exportó de La Habana a Venezuela para llevar a cabo tareas de propaganda y adoctrinamiento dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. Un modelo consistente en espiar a militares disidentes para castigarlos y disciplinarlos, para reformar y convertir al ejército en un cuerpo sometido no a la Constitución, sino a la autoridad de un solo hombre. Vale la pena recordar que ese modelo represivo ha sido denunciado por Naciones Unidas y por diversos organismos internacionales por ser violatorios de los derechos humanos de soldados, mandos medios y generales que han sido torturados. Sabemos que este tipo de acuerdos incluyen, por ejemplo, la asimilación, es decir, que soldados cubanos sean absorbidos por ejércitos extranjeros a los que llegan a asesorar o adoctrinar. Este informe que hoy presenta Prisoners Defenders llega en un contexto sumamente preocupante, cuando el gobierno insiste en llevar a cabo una reforma para militarizar la seguridad pública, cuando se ha dicho que el 16 de septiembre se anunciará que la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa, violando la Constitución. Tal parece que el presidente pretende hacer realidad su deseo de desaparecer al Ejército Constitucional para crear, a través de la Guardia Nacional, otro que, como en el caso del chavismo, esté absolutamente bajo su control. Y para ello, por lo visto, necesita de la asesoría cubana. El gobierno mexicano viola, como se ha señalado, todos y cada uno de los tratados internacionales que ha firmado en materia de derechos humanos al contratar personal en estado de esclavitud. Llegan al país sin título profesional, como se ha señalado, para evitar que deserten y que por lo tanto no tengan manera y no tienen manera de acreditar y de contar con los requisitos establecidos por la ley mexicana para ejercer como médicos. El país
me parece, los mexicanos merecemos una explicación. Necesitamos saber por qué el gobierno mexicano pone el territorio nacional al servicio de un ejército extranjero. Aquí sí, y no en la construcción del Tren Maya, y no en la refinería Dos Bocas, la seguridad nacional sí está en riesgo. Y lo más grave es que sea el mismo presidente quien abra las puertas a la penetración y a la esclavitud. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Ricardo, por favor. Muchas gracias. Quiero seguir en la línea de reflexión de mi colega Beatriz Pajés, empezando en primer lugar por recordar el viaje reciente de nuestro presidente el 8 de mayo a La Habana, porque hubo una presencia simbólica absolutamente inusual desde el punto de vista diplomático, que fue que sus acompañantes principales eran el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. Esto nunca había sucedido y nos tenemos que preguntar cuál fue el papel y la misión de los dos jefes militares principales de las Fuerzas Armadas de México, acompañando al presidente en una visita a un régimen cuya característica cívico-militar es la integración, la fusión de los militares a la gestión gubernamental. Yo les pregunto a los jefes de nuestras Fuerzas Armadas, al señor secretario de la Defensa Nacional y al señor almirante secretario de la Marina, que nos digan qué es lo que acordaron en ese viaje que hizo que fuera tan importante su presencia, que hoy estamos atestiguando la presencia de militares cubanos en nuestro territorio nacional sin haber sido anunciados como tales, es decir, en la absoluta opacidad en su arribo y en su acción en nuestro país. No sabemos lo que hacen, no sabemos cuál es su quehacer. Podemos, con un instrumento indiciario, pensar que están haciendo lo que han hecho en otros países de América Latina, que es intervenir en temas de seguridad interna y en términos de organizar cuadros políticos en esos países, caso concreto de Venezuela. Pero aquí los señores secretarios de la Defensa y de la Marina nos deben a los mexicanos una respuesta pública, puntual y clara sobre este asunto. En segundo lugar, hoy está en el entramado institucional latinoamericano la discusión acerca de quién va a encabezar la Organización Panamericana de la Salud. Es un tema clave, porque ese es el organismo que tendría justamente que coadyuvar en que este tipo de misión, encubriéndose en una con un aparente propósito de la defensa de la salud de los pueblos, está en realidad promoviendo la militarización. En tanto que esto es así, la próxima cabeza de la Organización Panamericana de la Salud debiera pronunciarse categóricamente en contra de las misiones militares cubanas. Y esto va no solamente para las propuestas que han hecho Uruguay y Panamá,
sino principalmente para la candidata de México a la Organización Panamericana de la Salud. Ella tiene que pronunciarse categóricamente en contra de las misiones cubanas que son no médicas sino militares, y especialmente, obviamente, en nuestro país. Yo creo que hay elementos suficientes para poder considerar que esto responde, especialmente el modelo de captación de recursos, es obviamente un negocio que Cuba aprendió de Corea del Norte, porque es Corea del Norte quien inventó este sistema de rentar su gente para que vayan a otros países. Corea del Norte tiene millones de esclavos norcoreanos trabajando en países asiáticos, en Malasia, en Indonesia, en Vietnam, en China, y todos bajo exactamente el mismo modelo. Los cubanos lo aprendieron de los coreanos, de los norcoreanos. La idea es sustituir, obviamente, la falta de desarrollo económico con el empleo de trabajo esclavo para incrementar los ingresos de cada uno de los países. Corea del Norte desarrolla armas nucleares empleando el dinero que captan de sus millones de ciudadanos que trabajan en otros países. Cuba mantiene el sistema de control político sobre la sociedad cubana, también empleando estos recursos. Pero a la par está el otro fenómeno que hace cara con esto que están haciendo, que es la masificación de la huida de cubanos de la isla. Hoy los datos que tenemos es de que en el Mariel, el famoso Marielazo, en 1980, salieron aproximadamente 125,000 cubanos de la isla. En el 94, a partir del periodo especial, el colapso de la Unión Soviética, etcétera, salieron alrededor de 31,000 cubanos. En este año, de enero a agosto, han salido, según cifras oficiales del gobierno de Estados Unidos, 175,000 cubanos, y no ha terminado el año. Calculan que serán al final del año 200,000 cubanos que hayan salido de la isla, muchos de ellos pasando por México. Es decir, tenemos dos rostros de Cuba. Cuba, que trata de intervenir militarmente y fortalecer un proyecto político, como lo ha señalado correctamente Beatriz, en nuestro país, pero por el otro lado, somos la ruta de la migración más grande que ha habido en la historia de Cuba. Nunca ha habido tantos cubanos huyendo de la tragedia económica, social y, por supuesto, política de la isla. Entonces, estos son elementos que se complementan para tener una clara idea de por qué la aberración de que estemos recibiendo militares cubanos para financiar al gobierno que a su vez está enfrentando la peor crisis migratoria en la historia del régimen cubano, la peor, y que sigue empeorándose conforme pasa el tiempo. Entonces, no solamente no se están resolviendo los problemas de la isla, sino que al alimentar económicamente al régimen, lo único que está haciendo el gobierno de México es fortalecer su capacidad de represión interna. Es lo único que estamos logrando con esto de financiar estos grupos. Por lo tanto, yo creo que es importante que como sociedad mexicana levantemos la voz en contra de que nuestro país sea propiciador no solamente del trabajo esclavo,
sino también del financiamiento de un régimen que lo único que está haciendo es tratar desesperadamente de financiarse en los últimos días antes de su caída. Porque como dicen muchos de los comentaristas cubanos, incluso dentro de la isla, lo que están haciendo es desesperadamente tratando de frenar lo que es inevitable, que es la caída del régimen dictatorial en Cuba. Y por último, quiero mencionar que indudablemente esto se va a convertir en parte de la disputa entre México, Estados Unidos y Canadá en términos del TEMEC. Está ya planteado y está sobre la mesa, y en poco tiempo esto también va a ser parte del debate entre nuestros países. El hecho de que México, violando no solamente todos los tratados internacionales de Naciones Unidas, de sus acuerdos con distintos países, sino también el TEMEC, es hoy un poderoso instrumento para buscar que México enderece su ruta y que pueda efectivamente caminar por la senda de defender los derechos de los pueblos y no ser instrumento para que sus derechos sean pisoteados por un régimen dictatorial. Es cuanto. Muchas gracias, Ricardo. Cedo la palabra ahora a Desiree Navarro. Tenemos una crisis de seguridad nacional. No hay transparencia acerca de los médicos cubanos que están hoy en el país. Entran militares cubanos en México de los que no se tiene constancia documental. Hoy necesitamos que el mundo entero sepa lo que sucede en nuestro país. La dictadura cubana mantiene a la isla en opresión y miseria desde hace más de 60 años, siendo la más atroz tiranía que haya existido en América Latina y una de las más terribles. Sus procesos incluyen represión brutal, adoctrinamiento comunista, inteligencia y acción policíaca, espionaje vecinal, exilio forzoso, aniquilamiento de las libertades políticas y de expresión y pulsos migratorios para relajar selectivamente focos de disidencia. La dictadura fue financiada durante décadas por la Unión Soviética y después por el régimen de Chávez y Maduro en Venezuela. Vive literalmente de remesas de cubanos que huyeron al exterior, de alimentos y medicinas que envía a Estados Unidos y de un turismo morboso. Cuba no produce nada más. Son falsos sus supuestos logros en educación y en salud. Si la educación en la isla fuese de calidad, Cuba sería un país próspero, libre y productivo, y es todo lo contrario. El trabajo forzoso, trata de personas y explotación laboral constituye una forma contemporánea de esclavitud, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, viola los convenios número 29 y 105 de la OIT sobre el trabajo forzoso y la Ley General para prevenir trata de personas. El gobierno mexicano ha pagado un total de 255 millones de pesos, mientras que a los médicos mexicanos se les paga en promedio 17,000 pesos mensuales. Es un financiamiento ilegal y descarado a la dictadura. Por otra parte, es importante mencionar que la importación de médicos cubanos viola la Ley General de Educación. Los médicos cubanos no revalidan estudios ni acreditan cédula profesional para poder ejercer la medicina en nuestro país, lo que constituye una usurpación y un delito. Violan también la ley de la preservación de la unidad familiar, así como también el debido proceso
en la procuración e impartición de justicia y a presentar quejas en materia de derechos humanos. También se viola, por cierto, el artículo 17, que señala que solamente las autoridades migratorias mexicanas podrán retener la documentación de migrantes. La dictadura cubana retiene estos documentos migratorios de los médicos, como ya se ha comentado en esta conferencia de prensa. De la misma forma, se incurre en un delito de acuerdo al artículo 159 cuando se interna a los médicos cubanos en el país sin la documentación correspondiente y con motivos de tráfico. Es fundamental, queridos compañeros de la prensa mexicana e internacional, que se documente, se investigue y se sancione el internamiento en México de médicos esclavos cubanos y también militares, y el dictado de médicos cautelares y suspensión inmediata de acciones del gobierno para contratar nuevamente a estos médicos en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Desiree. Extraordinarios testimonios. Yo la verdad estoy impresionado. Javier, si te parece bien, me gustaría concluir esta rueda de prensa presentando de nuevo el audio del médico cubano que por lo menos en mi persona, me dejó helado y completamente impresionado. El 100% nos quitaron el pasaporte, el 100% entramos en la Fuerza Aérea Mexicana, el 100% entramos por los aeropuertos militares y desertaron 17, la primera fue una doctora del DIN, ya una señora mayor, los demás desertaron de diferentes hoteles donde estaban. Cuba no suelta a los especialistas y mucho menos para México por el miedo de que se le vayan a ir y a quedarse sin especialistas, ¿me entienden? Mucho menos para México. Los médicos que manda para México son militares y médicos que no tienen especialidad ninguna, es decir, que son MGI, son médicos que trabajan en consultorio, en atención primaria en Cuba, por el miedo que tiene de que se le vayan los especialistas. Cuba tiene miedo de quedarse sin especialistas. ¿Entiende lo que le digo? Por eso lo que mandó en la pandemia fue exactamente lo mismo. Fueron médicos que no trabajan especialidad ninguna, que no tienen preparación de ser especialistas en nada. Tienen una preparación general, que son médicos que atienden una embarazada, porque en algún momento de la vida le hicieron un seguimiento, que atienden a un niño, pero no tienen categoría de especialistas de nada. Y cuando les hace falta algo en específico, como hicieron con nosotros, que en 5 días prepararon 123 intensivistas, fue en 5 días, una preparación de intensivo con unos ventiladores Sabina que no tenían nada que ver con los ventiladores de México, porque México tiene tecnología de avanzada, que parece que eso nunca lo supo Díaz-Canel, que México tenía una tecnología de avanzada y que sus técnicos tienen una preparación que no la tiene ningún técnico de Cuba. Ningún técnico de Cuba tiene la preparación que tienen los enfermeros técnicos de México. Los cursitos que dan en la central de colaboración de 3 días, por ejemplo, como el curso de coronavirus que nos dieron en 3 días y en 5 días una preparación en intensivo. Imagínense, ¿quién en 3 días puede aprender algo? ¿Y quién en 5 días se hace intensivista? Cuando el curso de intensivo en Cuba es de 1 año, de 1 año y medio, de 2 años. Es imposible, es imposible. Así mismo hace con los médicos. Así mismo exactamente hace con los médicos. Manda a los militares, cuestión de que les respondan en la chivatería y en esas cosas que a ellos les gustan. Y
especialidad ninguna. Ellos sencillamente eligen al azar, ustedes 15 van a ser pediatras, ustedes 15 van a ser obstetras, ustedes 15, y esa gente tienen que tragar libros en 5 días para poder atender a alguien en México. Porque a mí sí me consta. Cuando los médicos llegaron a México, los que fueron con nosotros llegaron a México, tenían pánico, la cara se le veía el pánico que tenían de entrar a una terapia porque no sabían nada. Esto está ocurriendo o ocurrió durante la pandemia y está ocurriendo en este momento en México. Pasamos a una ronda de preguntas y respuestas. Voy a pasar el micrófono, Moni, si me ayudas. Hola, buenos días. Alfredo Flores, de News México. Dos preguntas muy puntuales. La situación que estamos viendo económica en México, de que están reventando la economía, es para crear ese ejército de pobres, y lo que ya dijo la ex secretaria de Morena, la mamá de esta niña alcalde, de que hace un par de días dijo que se reelija López Obrador en el 24. Están creando este ejército de gente muy fregada para presionar a un, entre comillas, golpe de Estado popular para afianzar a Morena y a Andrés Manuel. Es una posibilidad, es la pregunta. La segunda es, ¿qué está ocurriendo, señor Pascual? Usted ha sido embajador, Fidel Castro siempre vivió de la concha de todo lo que recibía de apoyos de México en esa época. No sé si le tocó el come y te vas en esa época, no sé si a usted le tocó eso. Pero ahora, ¿por qué Estados Unidos está permitiendo que México se esté haciendo una nación como Cuba o como Venezuela, cuando se supone que México es un socio comercial muy importante y que, pues, viven los dos? No, o sea, no es que sea una intervención de Estados Unidos, pero los dos viven y son socios comerciales muy importantes. Compartimos una cultura mixta los dos, de México-americanos y americanos-mexicanos. ¿Qué está ocurriendo ahí en el caso de los Estados Unidos que está permitiendo todo esto? Esas serían mis dos preguntas, sobre todo para el señor Larrondo, perdón, es que no me sirven mis lentes. Gracias. Beatriz, me gustaría que tú contestaras la primera pregunta. Sí, Marieto. Sí, cómo no. Bueno, yo creo que hay muchas señales y muy claras que nos ha venido dando el gobierno y especialmente el presidente López Obrador en ese sentido. Desde el momento en que llegó al poder, en el 2018, hasta la fecha, todas las decisiones que ha tomado han tenido una motivación eminentemente electoral. Es decir, ustedes saben tanto como yo para qué han sido utilizadas las mañaneras, sino que son más que una promoción y una difusión continua de propaganda y de posicionamiento electoral. Ahora, tenemos una sucesión presidencial claramente adelantada. Presentó hace cuántos meses y hace cuánto tiempo a sus famosas corcholatas. Es evidente que tenemos un gobierno que tiene como una preocupación fundamental no abandonar el poder en el 24. Hay un proyecto político transeccional que están obsesionados con para que permanezca. De tal manera que cuando uno escucha este tipo de testimonios que hemos visto en este momento y que hemos visto señales desde hace tiempo de cómo se ha pretendido fortalecer al ejército mexicano, de cómo se le pretende adscribir ahora a la Guardia Nacional, es decir, estamos ante la militarización de la vida nacional. La gran pregunta es, bueno, ¿cuál tendría que ser el objetivo? ¿Y cuál tendría que ser el objetivo de traer a militares cubanos que al final del día no son médicos? Si no son médicos y son militares, entonces, ¿a qué vienen si no es que a una misión eminentemente militar? Y aquí la pregunta es de si efectivamente el presidente, si su partido tienen miedo de perder las elecciones en el 24 y están preparando el escenario para alterar la sucesión presidencial.
Esto, por supuesto, es una deducción obligada a hacer en este contexto que se está construyendo y que estamos viendo todos los días. Muchas gracias. Adelante, Ricardo. Bueno, yo creo que la relación con Estados Unidos es evidentemente una relación crucial y que está cruzada por un conjunto de contradicciones. Ahora, con las políticas, por un lado, de este gobierno y por el otro lado, sus declaraciones expresas. De hecho, en la mañanera, el presidente dijo que de ninguna manera México saldrá del TEMEC, por ejemplo, que ha habido especulación en ese sentido. Entonces, ¿qué podemos pensar en esa contradictoriedad? Por un lado, se está viviendo un marco jurídico, económico, administrativo y fiscal que determina la orientación y la acción de la economía mexicana y de la estadounidense, y por el otro lado está la aplicación de políticas específicas que son de un pensamiento ideológico que no tiene que ver con el TEMEC en concreto, con lo que significa el TEMEC, y que esto nos mete en una tensión constante en la relación. Y creo que hay que acostumbrarnos a que así va a ser. Por ejemplo, la firma de la carta del presidente apoyando a Cristina Kirchner en Argentina, pues es apoyar a una persona que está bajo un juicio de cuestionamiento y que tiene políticas públicas muy parecidas a lo que Obrador quisiera estar haciendo, pero que no puede hacer por el TEMEC. Y es lo mismo en el sector energético. Esto lo vamos a estar viviendo como una contradicción total. No sabemos cómo se va a dar la vuelta al asunto, la historia dirá, pero hoy también acaba de decir el secretario de Gobernación que el 1 de septiembre el presidente va a mandar una iniciativa no de reforma constitucional, sino una reforma legal para incluir la Guardia Nacional en el ejército. Y esto hay que decirlo, va, por cierto, en contra de otro sector de la izquierda latinoamericana. Boric en Chile está separando los carabineros, en el caso de Chile, con el ejército chileno. Es decir, está volviendo civil la policía, viendo que es necesario separar la policía de las Fuerzas Armadas chilenas, que era el proyecto de Pinochet. Lo mismo está haciendo Petro en Colombia, está separando la policía del ejército. Y México va en sentido contrario a ese sector de la izquierda latinoamericana. Entonces, más bien está conduciéndose más bien en el modelo del eje cubano, Nicaragua, Venezuela. Entonces, esto va a ser una tensión constante de la pretensión autoritaria y en última instancia, como dice Beatriz, la intención de no ceder el poder en el 24, pero al mismo tiempo seguir dentro del modelo que ellos dirían neoliberal del TEMEC. Entonces vivimos una esencial contradicción en este proceso. La historia dirá cómo se resuelve la contradicción. Mi augurio es de que va a quedar derrotada Morena, porque la economía, es decir, TEMEC, es más importante que la política en última instancia. Muchas gracias. Adelante, si nos indica su nombre y el medio del que viene. Sí, cómo no, gracias, buen día. Mi nombre es Oscar Vargas, del financiero Bloomberg. Hace unos días platicamos, Javier, ¿te acuerdas? Bueno, la pregunta es, ¿cuántos médicos cubanos, de acuerdo al testimonio que tienen, ahí dice que desertaron
¿Ustedes tienen el dato de cuántos médicos cubanos desertores podrían estar en México y qué tipo de ayuda les da el gobierno mexicano para poder permanecer en el país como si estuvieran en calidad de refugiados? Y también la segunda pregunta es, hace unas semanas asesinaron a un doctor, a un médico cubano en Ecatepec, Ernesto Oliva, y bueno, se dijo que fue accidental el asesinato, pero ustedes qué información tienen al respecto del asesinato de este médico. Y la tercera pregunta, rapidísimo, es, ustedes tienen una denuncia ante la Corte Penal Internacional que hicieron con testimonios de médicos cubanos de otros países que han desertado. Aquí en México ahora ya tienes, nos mencionabas ahorita en la conferencia, que tienes testimonios de médicos cubanos en México. ¿Van a presentar alguna denuncia ante la Corte Penal Internacional? Y no sé si en esta petición pudieran llevar a López Obrador ante la Corte Penal Internacional. Sí, pues Óscar, mira, te respondo, Óscar, ¿verdad? Te respondo la primera pregunta. En México tenemos constancia de 17 desertores de la misión de México, ¿vale? Que no están ya todos en México. Hay algunos que ya han pasado frontera a Estados Unidos, etcétera. Pero claro, en México hay muchísimos más desertores, como bien ha dicho el señor Pascoe. Efectivamente, en México es paso obligado para el cubano que quiere unirse a su cultura en Miami y a su familia. De manera que por México pasan todos los desertores que van saliendo de todos los países latinoamericanos y pasan por Guyana, por Trinidad y Tobago, por toda Latinoamérica. Al final, muchos de ellos, su paso natural es atravesar México y llegar a los Estados Unidos. De manera que realmente yo diría que hay podría haber cientos de desertores seguro en México ahora mismo, ¿vale? Ahora, ¿los médicos desertores en México reciben ayuda? Le voy a decir una anécdota. No solamente no reciben ayuda, es que cuando hemos pedido declaraciones públicas para participar en una rueda de prensa, todos aquellos que estaban en México, fueran o no de la misión de México, nos dijeron que por estar en México y bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el añadido de la inseguridad que existe estructural en México, que ellos no, ni de broma, salían a cámara ni hacían ninguna declaración por su familia y por su propia seguridad, por su familia en Cuba y por su propia seguridad en México. Es decir, no hemos conseguido que un médico en México sea capaz de, que reside en México, que está de paso en México, sea capaz de alzar la voz. Pánico. No solamente no reciben ayuda, es que no quieren saber nada del gobierno porque los tratan de deportar, en todo caso, ¿vale? Los médicos que hemos tenido en la rueda de prensa anterior vino de otro país. Tuvimos que pagarle el billete a una persona que venía de, creo que era Ecuador, para que pudiera venir aquí a testificar y luego irse inmediatamente, porque los que están aquí no quieren saber nada. Y es lógico, temen por el gobierno y por la violencia estructural que existe, ¿no? Con respecto al asesinato, no puedo decirte nada cualificado. Nosotros en Prisoners Defenders, cuando decimos algo es porque lo conocemos. En este caso no te puedo decir que hayamos llegado a ninguna conclusión ni nos haya llegado ninguna información distinta a la que puede circular en los medios de comunicación. En este tema me gustaría solamente, para redondear el comentario de Javier, recordarles lo que pasó con los beisbolistas cubanos que fueron detenidos por la policía municipal y entregados a la autoridad cubana, contraviniendo todos los derechos humanos que el país mexicano ha firmado, tanto nacionales como internacionales. Ese es a lo que se exponen los desertores cubanos. No van a ser protegidos en este momento por el gobierno. De hecho ya está, es decir, sus casos, los casos que hemos documentado, están ya en la denuncia de la Corte Penal Internacional.
ya están. Gracias, buenos días. Antonio Jiménez Ugalde, reportero de Mega Noticias. Preguntarles, ¿por qué se están tardando tanto en reaccionar los distintos sectores? Ahorita hablamos del sector salud, está el sector empresarial, están muchos sectores ante un evidente gobierno que está haciendo todo lo posible por acabar con la economía, por retrasar lo más que pueda al país y por perpetrarse. Si el PRI duró más de 70 años, creo que ellos con lo que están haciendo pueden durar hasta más. ¿Cuál es la situación o por qué se están tardando tanto tiempo en reaccionar todos estos sectores de nuestro país? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el riesgo que representan médicos o aparentes médicos que más bien son militares para México, para perpetrarse, o qué es lo que viene a hacer? Ustedes hablan de adoctrinamiento, pero ¿cuál es el riesgo que ellos representan? Gracias. Me gustaría decir si estás de acuerdo que contestaras la primera pregunta. Desde la sociedad civil hay muchos sectores que estamos levantando la voz sistemáticamente contra todas las violaciones de derechos humanos, no solamente del asesinato cruel de periodistas, sino también de la falta de medicamentos para niños con cáncer, como también lo que sucede con los 100,000 desaparecidos, con las madres buscadoras que lejos de ser ayudadas por las autoridades son denunciadas por continuar la búsqueda de sus seres queridos. La sociedad civil estamos levantando la voz, creo que somos muchas y muchos las voces que en este momento lo estamos haciendo a pesar de la represión que estamos sufriendo, pero creo que ha sido tan devastador lo que está sucediendo en todas las áreas que estamos alzando la voz por una causa cuando al otro día ya está sucediendo otra situación en otro sector y en otro sector y en el sector de seguridad, de salud, de educación. Entonces es una devastación, siento yo, en todos los sectores que apenas nos da tiempo de reaccionar para poder alzar la voz. Y las dictaduras y los gobiernos populistas lo que quieren es mantener a su ciudadanía y a su pueblo en condiciones de enfermedad, de pobreza y también de ignorancia para poder manipularlos y para poder permanecer en el poder. Muchas gracias. Adelante, Beatriz quiere agregar algo. Sí, gracias, Marieto. Agregaría nada más algunos detalles. Recordemos que los colegios, las academias, las asociaciones de médicos sí han levantado la voz en este sentido, sí han protestado y han expresado su indignación por la contratación de médicos cubanos con el argumento de que en México no existen especialistas. Han sido estas organizaciones las que le han dicho directamente al presidente a través de desplegados, a través de cartas y de pronunciamientos públicos, de que en México sí existen suficientes especialistas. Lo que no hay es la infraestructura médica necesaria en los lugares más apartados del país para llevar a estos especialistas. Hay algo de sentido común. ¿De qué sirve llevar a la sierra? ¿De qué serviría llevar a las comunidades más apartadas cardiólogos, cirujanos, si ahí el gobierno no ha invertido para instalar la infraestructura necesaria y especializada con alta tecnología para llevar a cabo este tipo de atención? Pero además, quiero decirles que lo que han argumentado estos médicos es que además no acuden a esos lugares por dos razones muy fundamentales. Primero, porque efectivamente el gobierno, los que están trabajando para la seguridad pública, el gobierno no les da el salario y las prestaciones necesarias para garantizar su buen desempeño. Pero también hay otro tema. Tampoco les da la protección, la seguridad para
incursionar para llegar a las zonas que están dominadas por el crimen organizado. Conocemos, tanto ustedes como yo, la cantidad de médicos, de practicantes que han sido asesinados y que el crimen organizado ha intentado contratar y que al negarse han sido ultimados. Entonces aquí hay una verdad a medias que maneja el gobierno federal para justificar la contratación de estos pseudomédicos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandro Roldán de Northern Media en Carolina del Norte. Una pregunta, regresando al tema del TEMEC, la congresista norteamericana María Elvira Salazar, ella señala que, bueno, pues este trabajo que están haciendo los médicos cubanos es la esclavitud moderna. En el capítulo 23 del Tratado de Libre Comercio señala precisamente que, bueno, se tiene que buscar que la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio. Este tema, ¿qué es lo que viene para México? Ella dice que si México no termina con esta contratación de médicos cubanos, entonces vaya a buscar la manera de que se termine pues el Tratado de Libre Comercio con México. ¿Esto será así tan fácil? ¿Cómo ven? ¿Me pueden decir algo respecto a esto? Bueno, en primer lugar, ya hay, como todos sabemos, de hecho empezaron este martes negociaciones entre Estados Unidos y Canadá y México acerca del tema energético en el TEMEC. Es decir, ya las negociaciones de cuestionamiento a las violaciones posibles o supuestas de México al articulado del TEMEC ya está en curso. Lo que es previsible, yo diría, es que se van a ir agregando temas. Este tema aún no está planteado y yo no sé exactamente si hay más legisladores o legisladoras de Estados Unidos o de Canadá que estén planteando el tema. Pero yo creo que es muy previsible pensar que senadores como Marco Rubio, etcétera, quien sí ha comentado el tema, pero no ha dicho más que hacer el comentario, la observación, es muy posible que crezca el tema conforme avancen las negociaciones sobre el sector energético, porque es inevitable que una vez abierta la caja de Pandora de la negociación entre México y Estados Unidos sobre el TEMEC, puede aflorar casi cualquier tema. En realidad, mi idea es que al abrir esta negociación se va a estar discutiendo muchos temas más y en el fondo lo que se está haciendo es cuestionando estos aspectos que yo mencionaba anteriormente del modelo político que está planteando el presidente López Obrador con relación a su gestión en el país. No sé si la discusión incluso llegue al tema del crimen organizado y los temas de seguridad, pero incluso está finalmente vinculado al tema de la incertidumbre en el ambiente para los inversionistas en nuestro país. Entonces, el espectro que se ha abierto, insisto, con esta caja de Pandora, que es discutir el tema del sector energético, puede llevar a muchas discusiones adicionales y no dudo que el tema del trabajo forzoso, esclavizado, se vaya a plantear en algún momento, incluso en el contexto de esta discusión actual sobre las condiciones propicias, el campo equitativo para la inversión en un país y en otro. Entonces, todo esto está abierto a la discusión. Creo que lo estaremos viendo, este tema y más, en los siguientes meses y posiblemente años, o por lo menos en lo que dure la gestión de López Obrador.
Gracias, de este lado. Esteban Urano, Expresión México. Hace algunos años, cuando el presidente estaba en la oposición, dijo que al diablo las instituciones. Y en este sentido, en esta administración se ha estado descalificando a algunas de estas instituciones, como es el INE, que lo quiere desaparecer, quiere que el pueblo se apodere de él y que sea quien decida sobre el destino futuro político de México. Igualmente quiere reducir a los diputados, quiere reducir a los senadores y quiere eliminar a los plurinominales. Gobernadores priistas salientes entregaron al partido en el poder pues los estados, y estos se van a algunos consulados, algunas embajadas, pues premiándolos por esta situación. ¿Cómo se podría evitar o cuál va a ser la posibilidad de que la oleada de Morena continúe, avance y pueda obtener el triunfo en el 24? En el Estado de México hay elecciones el próximo año, Coahuila igualmente, pero usted dice que probablemente podría detenerse esta oleada morenista, pero ¿cuáles son las posibilidades ante lo que ha estado diciendo López Obrador y ante toda esta situación que apuesta al pueblo y que el pueblo mismo lo ha estado respaldando ante lo que él diciendo que sus adversarios, sus enemigos políticos, los neoliberales, y que ha dicho que todos estos movimientos contra él, contra Morena, pues son financiados por los opositores, inclusive por organizaciones de Estados Unidos? ¿Cómo se podría evitar? ¿Cuál es la posibilidad de que efectivamente no continúe Morena en el poder? Beatriz, me gustaría que nos... Sí, muchas gracias. Bueno, su pregunta tiene que ver un poco con lo que hace un momento uno de los compañeros aquí presentes preguntaba, y era si esta contratación de médicos o de militares cubanos tendría que ver o podría ser utilizada para alterar la sucesión presidencial. Bueno, hablábamos de que efectivamente desde que llegó este gobierno su objetivo ha sido ese, prolongar su mandato, consolidar un proyecto político evidentemente totalitario. Y eso tiene que ver con lo que usted acaba de mencionar, con esta intención evidente de estar destruyendo cada una de las instituciones del país. Y una de ellas, la más importante en el terreno de la democracia y en el terreno electoral, es sin duda la reforma electoral que pretende hacer al INE. Además de lo que usted ha mencionado, con esta intención de reducir diputados, reducir senadores, de terminar con los órganos electorales locales, con la idea de que los consejeros electorales sean elegidos mediante voto popular y de que sean propuestos a consideración de instancias que sabemos todos que están absolutamente controladas por el presidente de la República, como puede ser el caso de la Cámara de Senadores, de Diputados, pero también de la Corte, y donde él mismo haría una propuesta de consejero electoral. Bueno, pues evidentemente todo esto nos está hablando de que se trata de que la intencionalidad está absolutamente dirigida a quedarse con el control del órgano electoral para poder organizar las elecciones, y no solamente eso, para poder determinar quién debería de ser el perdedor o quién debería de ser el ganador en las elecciones que vienen. Y evidentemente él quería que esta reforma electoral pudiera estar lista antes del 24 para poder controlar precisamente los resultados del proceso. Usted pregunta, y es una pregunta que nos hacemos los mexicanos todos los días, ¿cómo podríamos evitar esto? Y creo que la respuesta está del lado de dos partes. Por un lado, evidentemente, de la oposición, de cómo se organice la oposición, de cómo fortalezca esta alianza que conocemos con el nombre de Va por México, se fortalezca y se amplíe con la incorporación de Movimiento Ciudadano, con una gran coalición que no solamente tenga que ver con lo electoral, sino que tenga que ver también con una coalición de gobierno, es decir, con una propuesta de gobierno que puedan compartir todas las fuerzas políticas, pero sobre todo la ciudadanía, y evidentemente con una coalición
legislativa para impedir que el futuro gobierno, en caso de ser de oposición, pueda ser saboteado, o incluso en caso de que la oposición llegue a perder las elecciones y que Morena la gane, también que sea la oposición que tenga posiciones muy firmes y una presencia suficiente para impedir que nuevamente Morena pueda llevar a cabo reformas constitucionales que puedan poner en riesgo. Y por el otro lado, la respuesta está del lado de la ciudadanía organizada. Ustedes saben que en México no tenemos suficiente cultura de una ciudadanía organizada, activa, participativa, y en eso, como lo acaba de decir Desiree, estamos muchos. Estamos tratando de que a través de la ciudadanía se lleve a cabo una gran movilización, una gran concientización que ya se logró de alguna manera en el 21, porque el hecho de que Morena haya perdido posiciones tan importantes en la Cámara de Diputados no se debió tanto a los partidos de oposición como a la gran movilización y concientización que llevó a cabo la ciudadanía. Si Morena tuviera en este momento mayoría otra vez en la Cámara de Diputados, queridos amigos, creo que tendríamos que habernos despedido ya de la Constitución vigente y estaría en vigor una Constitución hecha a la manera y a la medida de un señor López Obrador que pretende preservarse a través de él o de su sucesor o sucesora en el poder. Gracias, Beatriz. Desiree quería agregar algo. Miren, me preguntaban hace un par de días qué podemos hacer para que esto no nos vuelva a suceder, que llegue quien llegue al poder, el partido que llegue, del cual nos podamos mantener a salvo, y la única manera es fortalecer nuestras instituciones, el fortalecer nuestros organismos autónomos, tanto el Poder Judicial como el Legislativo y como el Ejecutivo deben de manejarse de manera totalmente separada, es decir, que esta experiencia nos sirva para poder, al fortalecer nuestras instituciones, no permitir que llegue alguien a corromperlas y a querer tener el control sobre ellas. Y este es también un llamado a la unidad del país y un llamado a votar, a no abstenernos de votar en las próximas elecciones de 2023 y, por supuesto, de 2024. Vamos con una pregunta más y concluimos la rueda de prensa. De todas formas, los que estamos en el estrado nos vamos a quedar unos minutos más. Si ustedes se quieren acercar a alguno en particular, vamos a dar unos minutos para que eso ocurra. Adelante, nombre y medio. Gracias, mi nombre es Abigail Cruz Guzmán, de la revista Buzos de la Noticia. Y bueno, yo quiero preguntarles a los que quieran contestar, que bueno, todos sabemos que este coqueteo que Andrés Manuel López Obrador está haciendo con Cuba, pues trae riesgos muy fuertes en torno a que va encaminado hacia pues el destape de su corcholata o a su tapada, que ya está muy clara quién va a ser. Yo quisiera preguntarles en ese caso, si ¿qué papel está jugando el narcotráfico y el terrorismo que ya se vive en el país y que diariamente crece, por un lado? Y por el otro también preguntarles si Estados Unidos también ya ha incorporado aquí agentes en el país, o estos mismos militares que se hacen llamar médicos cubanos están sirviendo también como agentes. Gracias. Adelante, Ricardo. Empiezo por lo menos. Bueno, en primer lugar, el tema del narcotráfico es algo que se está convirtiendo en uno de los talones de Aquiles de este gobierno. Ya que hablé de la caja de Pandora, ahora estamos con el talón de Aquiles. Entonces, bueno, de nuestras referencias griegas, lo que sí es verdaderamente grave es la percepción y de alguna manera la realidad de que está influyendo en los procesos electorales.
Y esto lo que quiere decir es de que, a diferencia de lo que se ha tenido como tesis general sobre el crimen organizado en general y el narcotráfico en particular, de que no participa en política, sino que protege sus negocios, sus rutas, se pelean las rutas, etcétera. Hoy estamos viendo un nuevo tipo de fenómeno, que es la incorporación del narcotráfico a decisiones políticas y particularmente la participación en procesos electorales. Esto es extremadamente grave y como han dicho incluso asesores y analistas colombianos, este es el peor error que puede cometer López Obrador, que es permitir el ingreso del narcotráfico a la política. Porque no solamente defiende sus intereses, sino que crea un entorno donde las reglas democráticas ya no son válidas. Entonces es una conformación que tiende a destruir el tejido democrático del país, y esto se complementa con lo que de alguna manera ha planteado Beatriz y Desiree en términos de cómo el gobierno está empeñado en un proyecto que no quiere entregar el poder y que hará lo que sea para no entregar el poder el próximo año. Ahora, en el 24. Ahora, yo agregaría sobre el asunto de la operación de agentes en nuestro país. Es evidente que México es un territorio donde operan agentes no solamente de Estados Unidos y de Cuba, sino también de Venezuela, también de países europeos. Siempre ha habido un gran interés de los aparatos de inteligencia por la ubicación estratégica de nuestro país. Ahí estamos inevitablemente condenados a esa realidad. Y hay una historia, hay libros escritos sobre las guerras secretas en México, que es la intervención de agencias de inteligencia de muchos países en México, tratando de determinar hacia dónde pudiera jugar México en situaciones geopolíticas importantes. México, por su ubicación geográfica, es un actor político inevitable en el escenario internacional, incluso cuando hay conflictos, pero ciertamente entre América Latina y América del Norte. Entonces, esto es un fenómeno que vivimos ahora. Una cosa es, sin embargo, y hay que recordar esto, los cambios que hizo este gobierno en la Ley de Seguridad Nacional. Si ustedes ven, hay un cambio, especialmente en el último articulado de la Ley de Seguridad Nacional, donde estipulan todo el procedimiento que tienen que seguir agentes externos en nuestro país, que tienen que registrarse en la Secretaría de Relaciones Exteriores, tienen que informar con quienes hablan, tienen que dar reportes regulares de sus actividades. Y esto había molestado mucho a agentes como de la DEA, porque no estaban acostumbrados a eso y de alguna manera lo sintieron como una perturbación de sus actividades. Pero yo me pregunto si están aplicando las mismas reglas a los militares cubanos. ¿Acaso los militares cubanos también están reportándose diariamente o semanalmente o mensualmente, como sea, con la Secretaría de Relaciones Exteriores indicando sus actividades? Hay que suponer que no es el caso. Entonces, estamos ante un doble estándar de parte del propio gobierno. Hay liberalidad en el caso de los militares cubanos que al parecer pueden actuar, pueden incluso ingresar al país vía instalaciones militares sin registrarse en las aduanas de la manera en que lo hacemos todos los ciudadanos, y en cambio agentes externos de otros países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, tienen que registrarse en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Veo un doble estándar clarísimo que está operando en este caso y nos tiene que preocupar enormemente. Beatriz, me gustaría en esta pregunta escuchar también tu comentario. Gracias, querido Marieto. Yo creo que por eso es tan importante el informe que hoy presentó Javier Redondo, cabeza de Prisoners Defenders, porque nos permite ampliar el horizonte. Miren, es que esto vemos cómo se está cerrando la pinza. Por un lado, tenemos efectivamente la presencia y la penetración y la participación directa del crimen organizado en las elecciones. Y esto, pues, no es un invento de nadie. Es decir, recuerden que los 3 partidos políticos de la Alianza Va por México presentaron ante la Organización de Estados Americanos una carta muy detallada, testimonios muy puntuales de cómo participaron los cárteles a favor de Morena en las elecciones que se llevaron a cabo en el 21 y que fueron decisivas para, esta intervención fue decisiva para que Morena ganara la mayoría de las gubernaturas. Ahí hay testimonios de cómo los sicarios llegaban a estados como Michoacán, Sinaloa, Sonora, Colima, Nayarit, a amenazar con pistola o metralleta en mano a los electores para que votaran, y esto lo hacían a boca de urna, para que votaran y de las urnas saliera lo que los sicarios llamaban un gobernador moreno. Entonces, hay evidentes testimonios de la participación directa ya en México del crimen organizado a favor de un partido político en específico. Esto se agrega al tema de la militarización, del fortalecimiento del ejército mexicano a través de presupuesto, pero ahora también, como lo mencionábamos, con la intención de que quizás lo que se busca es la desaparición del ejército constitucional para que sea la Guardia Nacional la que se convierta en un ejército al servicio del presidente. Y por el otro lado tenemos el tercer punto, que es la presencia ahora confirmada por Prisoners Defenders, la presencia de militares cubanos que vienen ¿a qué? La pregunta es, ¿a qué vienen? ¿Vienen a adiestrar? ¿Vienen a adoctrinar? ¿Vienen a reformar al ejército mexicano? La pregunta es, ¿con qué intención? Y sabemos que la única intención puede ser de carácter político, dado todos los antecedentes que estamos viendo día a día por parte del gobierno. Muchísimas gracias, Beatriz Pajés. Muchísimas gracias, Desiree Navarro. Muchísimas gracias, Ricardo Pascoe. Y en nombre de Javier Larrondo, les agradecemos mucho su presencia. Les reiteramos nuestra admiración a su profesión y les deseamos un extraordinario día.